Buenas noches a la Iglesia Comunidad Misionera Vida Nueva, igualmente a la Iglesia El Camino y otras iglesias o familias que se unen, que tengan una excelente noche y podamos juntos disfrutar este tiempo. Entonces acá hay ciertas preguntas que a nosotros se nos dejó la semana pasada. Estuvimos aprendiendo acerca de la historia de Noé, una historia que para ustedes y para mí fue muy interesante saber, conocer un poquito más y ver cómo Noé pudo pasar este tiempo tan difícil que era del diluvio y después llegar a una tierra y volver a formar su familia. Qué tan difícil fue para él. Y eso mismo vamos a estar viendo acá en el libro de Génesis. Vamos a estar buscando el libro de Génesis, capítulo 12. Si ustedes leen, se van a dar cuenta que habla del llamamiento de Abraham. Si usted está siguiendo a la Iglesia Comunidad Misionera Vida Nueva, igualmente El Camino, usted se va a dar cuenta que nosotros todo este tiempo hemos estado hablando de la familia, exclusivamente de la familia. Las prédicas, los estudios, todo está relacionado a la familia. De repente usted dirá, ¿por qué? Porque como nosotros, familia cristiana, usted como una familia cristiana necesita conocer las bases bíblicas para poder guiar su familia. Yo estaba leyendo un artículo y en ese artículo decía que cuando un padre de familia acepta a Cristo, casi la mayoría de los de la casa llegan a los pies de Cristo. Pero si una mujer acepta a Cristo, muy poco dice que se escucha la voz de la mujer. Y si un niño acepta a Cristo, el porcentaje es menos. Así que si hay hombres que nos están escuchando, estén atentos. Como usted, como cabeza del hogar, es tan importante tener un cimiento sólido para poder guiar su familia, y todo teniendo la base cristiana, que eso es lo más importante. Podemos ser cristianos y tener en nuestra familia ordenados o haciendo estas cosas, diferentes cosas, pero si no tenemos a Cristo o no estamos según los mandatos de Cristo, algo debe estar fallando en su familia. Yo sé que hay familias que apenas están ingresando y quieren conocer también, y hay de repente uno solo, una mujer solamente en la casa hablándole a toda la familia. También es interesante que usted lo escuche, porque tú y yo vamos a aprender cómo poder sobrellevar toda esta situación o ver cómo hacemos que el plan divino del Señor se cumpla. Así que vamos a la historia de Abraham, el llamamiento de Abraham. ¿Quiénes eran ellos? O sea, ¿quiénes eran la familia de Abraham? ¿De dónde sale Abraham? Si nos vamos al capítulo 11, usted se va a dar cuenta que se está hablando acerca de los descendientes de Sem. Si se acuerda, la semana pasada, nuestro hermano Hernando estuvo hablando acerca de Noé, que Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. De esas 3 personas viene Abraham, del linaje de la descendencia de Sem, ¿ya? Para que podamos ir todos juntos unidos y podamos saber de dónde salió, ¿verdad? ¿De dónde? Entonces ahí empieza toda la historia, para que tú y yo nos demos cuenta de dónde viene Abraham, de la descendencia de Sem, ¿ya? Ahí es donde vamos al capítulo 11, el versículo 10, nos habla acerca de esta historia, ¿ya? Si nos damos cuenta, el papá de Abraham, ¿verdad?, fue Taré. Y ahí en el capítulo 11 nos está hablando de cómo Nacor tenía 29 años y de ahí nace su hijo Taré. Ahí lo dice en el versículo 24.
de la descendencia de Sem. La descendencia de Sem. Hubo dos hijos de Noé que vieron la desnudez de su padre, ¿verdad? Uno que vio la desnudez de su padre, y ahí empezó todo la separación de la historia de ellos. Uno cogió por el otro lado, el otro cogió por el otro, y el Señor le dijo a la descendencia de Sem, lo bendijo, ¿ya? Y le dijo, por cuanto no viste la desnudez de tu padre, le dice de esa manera. Así que nos damos cuenta que de ahí viene Abraham. Su padre se llamaba Taré, ¿ya? En el versículo 26 del capítulo 11 nos dice, cuando Taré tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, ¿ya? Anteriormente era Abraham, pero ahorita todos lo conocemos por Abraham, ¿ya? Vamos con calma. Y nos damos cuenta en el versículo 26 cuando dice que Taré tenía 70 años y ya le había nacido sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Ahí nos damos cuenta de la descendencia de Taré. Esa es la historia de Taré, dice en el verso 27, que muere el padre de Lot, ya que es Harán, y ellos estaban viviendo en Ur de los Caldeos, su ciudad natal. Ahora, si vemos el capítulo 11, el versículo 24, nos habla bien claro y nos dice quiénes eran sus abuelos y quién fue su padre. Y ahí vamos viendo cómo ellos llegan a conocer a Dios. Voy a contarle un poco la historia y vamos uniendo un poco la historia de antes con la historia nuestra. Nosotros como cunas deberíamos de saber de dónde venimos nosotros y averiguar quiénes fueron los abuelos de nuestros abuelos. Si yo le preguntara a usted y usted me preguntara a mí, ¿quién es tu abuelo?, yo fácilmente te lo respondería. Y si me preguntaras quién es tu tatarabuelo, de repente ahí también le respondería. Pero si me empieza a decir más para allá, más, yo me perdía. Y eso mismo ocurrió con la historia de Abraham. ¿Cómo conocieron al Señor? ¿Cómo Abraham llega a conocer al Señor? Ya su generación conocía de Dios. Ya todos sus padres, sus abuelos conocían del Señor. ¿Cómo era el asunto de ellos o de la vida de Abraham? Pasa lo mismo con nosotros, que muchas veces, y la verdad creo que en muchas ocasiones eso ocurre. Solamente llegamos a conocer a nuestros abuelos y de ahí nos perdemos y entonces se pierde toda la información genética nuestra y todo el árbol genealógico se empieza a perder, porque ya nadie pregunta, ya nadie está notando de dónde venimos, quiénes eran ellos, qué hacían ellos anteriormente, cómo vivían ellos anteriormente, se nos pierde. Lo mismo ocurrió, como yo le estoy contando la historia de Abraham. Abraham, sus padres sí conocían a Dios. Como viene de la descendencia de Sem, sí conocían al Señor, pero empezaron a dispersarse, a uno vivir por otro lado, al otro ir por el otro lado. Todos empezaron a dispersarse, a cada uno agarrar su territorio. Y no es que se perdió el hablar de Cristo. Ustedes saben que uno siempre va a hablar quiénes fueron sus abuelos, simplemente por nosotros no anotar, oír o unirnos con diferentes personas de nuestra propia cultura, se empieza a perder lo que somos realmente nosotros.
Y lo mismo estaba pasando con Abraham, ¿ya? Todo se estaba perdiendo, pero sí le habían hablado de Cristo, claro que sí le habían hablado de Cristo, pero como tú y yo tomamos decisiones si lo seguimos o no. Pero el padre de Abraham era un hombre muy honorable y él hablaba, sí, claro que sí. Y ustedes saben cómo son esa cultura muy unida, todos unidos. Y ahí vamos, esa es la pregunta, ¿quiénes eran ellos? Eran de la descendencia de Sem. Su padre era Taré y vivían en Ur de los Caldeos. ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Cómo conocieron a Dios en ese entonces? En Génesis capítulo 12, en el verso 1 en adelante, nos está hablando y nos dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Ahí era el encuentro de Dios que está acá escrito y le dice: ve, sal de ahí. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré muy conocido tu nombre y serás de mucha bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de multitudes. Imagínate, cuando nosotros llegamos a reconocer a Dios, Él hasta el nombre nos empieza a cambiar. Así que Abraham es padre enaltecido, un hombre orgulloso, pero Abraham es padre de multitudes. Y entonces de ahí en el versículo 4 vemos cómo Abraham tiene este encuentro con Dios y él pudo oír cuando el Señor le dijo: ve. Pero nosotros sabemos que en ese tiempo él no fue tan obediente, ¿sí o no? Estaba aprendiendo. ¿Se acuerdan de Sarai? De Sara, su esposa. Y ese era un personaje, como nos dice la Biblia, de mucha fe. Es un personaje de la Biblia y su vida nos relata en el libro de Génesis, ¿verdad? Cómo él, de ser desobediente, llegó a ser un hombre obediente, un hombre de fe y un hombre honesto a las cosas del Señor. En eso había diferencias con otras personas en ese tiempo. ¿Él fue desobediente? Claro que sí, porque el Señor le dice: sal de esa familia. Pero ¿qué ocurrió? Él se llevó a su sobrino Lot. Él se iba, no se fue del todo como el Señor le había dicho. Se llevó a Sarai, se llevó a su sobrino y la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado, ¿verdad? Él llegó y empezó la travesía por toda la región hasta llegar a Siquem. Él fue, sí, pero con una desobediencia. Él le dijo: ve, sal de tu parentela. Pero no, él se estaba yendo con su familia y a las personas que no tenía que llevar. Pero aprendemos mucho del claro que sí, iglesia. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado lo mismo? Que nosotros, el Señor nos dice: ve, vive solo, haz las cosas solas. Pero nosotros queremos llevar y queremos traer toda la familia que tenemos en casa. Pero el Señor te dice: es que yo necesito enseñarte algo a ti aparte. Vas a aprender conmigo, pero yo no quiero que te lleves a estas personas. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que desobedeció al Señor? A mí muchas veces, la verdad. Ahí también podemos ver a un hombre común y corriente, desobediente, con poca fe. Y ahora luego se le dijo padre de fe. Imagínate ese contraste de ser desobediente, de tener poca fe,
al Señor llamarlo hombre de fe. ¿No le parece interesante esa historia? Cómo el Señor de a poco empezó a trabajar en él, y de la desobediencia a la obediencia lo llevó, y de poca fe que tenía él lo llevó a mucho. A nosotros también nos puede pasar esto. Ya debemos de ser obedientes. Pero como yo les estoy diciendo, esta cultura, igual que nuestra cultura, siempre queremos estar pegados juntos con todos. No nos queremos separar. Y si nos llegamos a separar, hablando de nosotros, los cunas, y si nos queremos separar de nuestra familia, nuestros padres o otras personas nos pueden decir, oye, pero no digas esto, ¿cómo que te vas a ir o te vas a alejar de nosotros? ¿Y qué pasó con esta familia, verdad? Siempre empiezan a criticarnos, a decir, no, oye, qué corazón más duro tiene esa persona. Pero el Señor llega a momentos en que nos quiere enseñar solo a nosotros y nos dice, sal por favor de este lugar, que yo te quiero mostrar algo. De ti haré una nación grande. Un hombre que no le había llegado hijos todavía. Ese era Abraham, un hombre que luego llegó a ser padre de fe y un hombre obediente. ¿Cómo obedeció a Dios Abraham? Yendo fuera de su lugar de origen, obedeció en todo al Señor, aunque por el transcurso de su vida hubo errores, hubo equivocaciones, sí lo hubo, pero él fue fuera de su lugar de origen. Qué difícil es salir lejos de nuestro lugar de origen. Nosotros mayormente, estoy hablando de los cunas, y si hay uno que no es cuna y que me está escuchando, bueno, les quiero hablar un poquito de nuestra cultura. Nosotros estando en la comarca Cunayala, muchos nosotros nos vinimos acá a la ciudad de Panamá. ¿Por qué? Por mejorar, por la calidad de vida, por estudio mayormente, ¿verdad? Venimos a la ciudad y nos alejamos de nuestro lugar de origen. ¿Qué tan difícil para ti fue alejarte de tu lugar de origen? Si usted me responde, fue difícil, ¿sí o no? Adaptarse a una nueva cultura, adaptarse a todo lo nuevo, a la alimentación, a la contaminación. ¿A usted no le ha pasado que cuando por primera vez llegó a la ciudad y todo ese humo, esa contaminación le hizo daño, verdad? Todo es diferente, pero ¿cómo salir de ese lugar de origen? Es difícil. ¿Sí o no? Eso mismo estaba pasando con Abraham. Él estaba saliendo de su lugar de origen para obedecer a Dios. Ahí estaba la obediencia que estaba mostrando a Abraham a Dios, saliendo de su tierra de origen, de su lugar de origen. Muchos de ustedes llevan más de 20, 30 años viviendo acá sin pisar su lugar de origen, o muchos de repente menos, ¿verdad? Por diferentes motivos llegaron acá. Por diferentes circunstancias estamos acá. Pero muchos aquí, gracias a Dios, hemos tenido este encuentro con el Señor que nos ha cambiado, ¿sí o no? Sí para ti y sí para mí también. Y ahí vemos la obediencia que tuvo Abraham cuando él sale, ¿verdad? En el capítulo 12. Y le dice el Señor en el verso 7, le dice, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham puso un altar al Señor porque le había aparecido. Ya como que en estos ya vemos 2 veces esta aparición, esa conversación que tuvo Dios con Abraham.
Ya Abraham, sus oídos estaban sensibilizando. Nosotros como padres de familia, nosotros como mujeres de Dios, los que llevamos nuestros hogares, cuán sensibles se han puesto tus oídos para poder escuchar las direcciones del Señor, para poder guiar nuestra familia. Debemos de sensibilizar estos oídos para que sea Dios dirigiendo nuestros hogares, no nosotros mismos ni nuestra propia sabiduría que falla muchas veces. Podemos ver aquí también qué hábitos espirituales, ¿verdad?, tuvo Abraham. ¿Qué hábitos espirituales tenía? De repente usted estará pensando, Mari, ¿no has dicho que Abraham fue el padre de Ismael e Isaac? Sí, vamos con calma. Yo luego les diré, vamos por puntos, ¿sí? Para que podamos ir pausadamente. ¿Qué hábitos espirituales tuvo Abraham que nosotros podemos decir, yo quiero coger lo que Abraham hizo? Este punto me parece interesante para que esta disciplina espiritual se haga real en mi vida. Yo quiero coger lo que hizo Abraham porque veo que eso hizo que su familia se pudiera construir en un fundamento sólido que es Dios. Pero tú me dirás, no, Mari, Abraham también se equivocó. Hizo algo muy desastroso en su familia. Tienes razón, tú y yo lo sabemos, pero vamos con calma. Fue mucha conversación con el Señor, lo que es la oración. En Génesis capítulo 18, si usted tiene la Biblia, yo acá también tengo lo mío, podemos leer y buscar en Génesis capítulo 18. Nos está hablando las disciplinas espirituales que tuvo Abraham, algunos, ¿verdad? El 18, el versículo 16, que hubo una conversación tan interesante que tú y yo creo que podemos escoger para nuestra familia. Porque si nos damos de cuenta, Abraham intercede a favor de Sodoma. Hubo una conversación y en esta conversación dice, ¿verdad? ¿Cómo le voy a yo esconder a este hombre lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra? ¿Qué confianza había y qué conversación tan íntima había? Entonces ahí podemos ver que la oración es muy eficaz y así mismo lo dice la palabra del Señor. Las conversaciones que tuvo desde el principio Abraham para poder ser guiado fue la oración. Para que nuestra familia en este tiempo sea una familia que tenga una base que es Cristo. Para que nuestros hogares fluyan lo que Cristo quiere, para que nuestra familia, nuestros hijos tengan la plena seguridad como nosotros como padres en quién estamos creyendo. Tú y yo debemos de orar, porque todo lo que hizo Abraham desde el principio para que su relación con Dios fuera muy fuerte, fue la oración, querida iglesia. Así que tú y yo, en este tiempo que estamos pasando, tú sabes esto, lo que está pasando. La economía está bajando fuertemente. Hay poco trabajo. Hay hombres que han quedado en casa porque ya no hay trabajo. Hay hombres que solamente salen 3 veces a la semana a trabajar. Mujeres que se han quedado en casa. Todo ha bajado muy drásticamente. Y a usted ahora le ha tocado quedarse en casa, ver qué hace. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Confiar en el Señor, orar siempre. Así vamos a poder ser guiados
y Él no te va a esconder ningún secreto. Por eso en Génesis capítulo 18, en el versículo 16, a nosotros nos habla, ¿verdad? Todo el 16 usted puede leer la insistencia que tuvo Abraham. Era como tú dirías, qué atrevimiento de este hombre con poca fe, qué atrevimiento de este hombre desobediente que le dice al Señor y le empieza a pedir, si en Sodoma solamente hay 20 que son personas buenas, usted va a destruir junto con los malos. Oye, qué atrevimiento. Usted sabe por qué Abraham tenía esa confianza de poder hablarle así con el Señor, porque ya lo venía practicando. Era una disciplina constante en la vida de Abraham, de conversar con el Señor. Así que todo esa clave para poder tener una familia de Cristo o para Cristo es la oración. Así que si de repente hay jóvenes escuchándome, también se los digo, ¿por qué no? En algún momento usted se va a llegar a casar. Usted no está como Pablo, ¿verdad? Que separado solamente para el Señor. Usted se va a casar. Usted va a formar familia, para que usted no tenga tantos errores ni equivocaciones. Escoja esas disciplinas, para que su matrimonio no se parezca a muchos matrimonios que usted dirá como joven, estoy huyendo del matrimonio porque todo se ve mal. Entonces aférrese a la oración. Debe de orar. Debe de pedirle al Señor por el futuro hombre, por la futura mujer, por el hogar que usted quiere formar. Así que cojamos todo lo que hubo en la vida de Abraham. Yo sé que di muchos saltos, pero igualmente podemos volver hasta el capítulo 12. No tengo ningún problema, ¿ya? Así que si hay jóvenes que están escuchando, tengamos paciencia y el Señor les dará las personas adecuadas. Ahora, problemas que enfrentó Abraham. Todavía no le ha llegado su hijo Ismael ni su hijo Isaac, nada. Solamente estamos viendo cómo empezó él a formar una relación y cómo se estaba formando el diseño de Dios, que es la familia. ¿Cuáles fueron los problemas, verdad? ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentó Abraham? Algunos problemas, podemos mencionar muchos, pero solamente hoy vamos a decir 5. Yo sé que hay jóvenes, por eso es que para nosotros es importante que el joven no se apresure, que el joven primero le pida al Señor, ¿ya? Porque al hablar tú al Señor, Él no te va a dar una persona que no sea para ti. Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Porque viene la historia interesante de cómo este hombre tan disciplinado que fue Abraham, hasta dijo, yo tengo que buscarle esposa para mi hija, para mi hijo. Pero un momento, sigamos. Problemas que enfrentó Abraham. Algunos problemas que podemos ver es salir de su casa. ¿Fue difícil para él? Sí, fue difícil para él. Para mí igual, llegar acá a la ciudad fue difícil. Claro que sí. Quedarme viviendo en la casa de un familiar es muy difícil. Llegar a un lugar donde tú no te sientas cómodo porque ya no está ni mamá ni papá para ayudarme. No hay nadie de estas personas que me pueden consentir. Yo me alejé del lugar de mi origen. Ese fue un problema que presentó también Abraham, salir de su casa. El otro problema que podemos ver fue en Génesis capítulo 12, ya esa fue las primeras también, que él sale de su tierra, de Ur de los Caldeos, y lo primero que él va a encontrar, vamos a decir segundo, porque lo primero fue salir de su casa, y lo segundo que él enfrenta
fue algo tan difícil que nos habla en el capítulo 12, en el verso 10, dice que en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán: es su esposa, y me matarán. Qué prueba, qué problema más grande estaba también por enfrentar a Abraham. Qué problema más grande. Porque podemos ver, salir de su casa no fue fácil, pero ahora enfrentarse a negar a su esposa. ¿Usted negaría a su esposa? ¿Ah? ¿Usted negaría a su esposo? En momentos tan fuertes, mira, estaba pasando hambre. Abraham, estamos conociendo la historia en su contexto, cómo fue en el tiempo de él, y para él qué tan difícil era. Para nosotros estamos viviendo en momentos de mucha tensión, ¿sí o no? Ahora para ti ha sido tan difícil, ¿verdad? Muchos están perdiendo sus hogares, muchos están pasando hambre también. ¿Y qué pasó ahí? Hubo hambre y él entró a Egipto. Tuvo que entrar a Egipto. Y ahí podemos ver que dice, ¿no? En el verso: pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Imagínate que él pasando hambre, su familia pasando hambre. Tengo que negarte. Tú tienes que negarme. Tienes que decir que no eres mi esposa. ¿Ya? Era verdad. Sí, era verdad, porque eran familiares. Y él dice: tienes que negarme. Estaba pasando por momentos tan difíciles. Él no quería que lo mataran, porque si él decía: soy su esposo, y como ella era tan hermosa, le iban a quitar a su mujer y a él matarlo. Era su momento de crisis, era el problema grande que estaba viendo Abraham. Para ti, ¿cuál es tu momento de tensión ahorita? ¿Estamos con poca alimentación? Claro que sí, lo digo en plural. ¿Estamos pasando hambre? Sí. Aunque en su casa todavía usted tenga comida, pero sí se está pasando hambre. Como les digo, nosotros ahora debemos de ver nuestra vida, debemos de ver nuestro contexto, cómo estamos, cuáles son los problemas que tú como familia enfrentas diariamente. Pero el Señor nunca nos va a abandonar. Y gracias a Él, ¿verdad? Hubo comida. Pero Dios es tan bueno que nosotros, al llegar a negarlo, ¿verdad? Porque podemos verlo de esa manera. A veces llegamos a negar al Señor por quedar bien con otras familias o por quedar bien con otras personas. Pero el Señor sigue perdonándonos. Mira lo que pasa en el versículo 17. Casa de Sarai, la esposa de Abraham. El Señor castigó, dice, con grandes plagas. También podemos ver cuando capturaron a Lot, su sobrino. Podemos ver ahí también que esta es una parte muy interesante para mí, porque Lot estaba con su tío. Vamos a pausar un poco ahí. Ya nos queda todavía mucho que contar de esa historia, pero ahí vamos a quedarnos un ratito. ¿Se acuerdan cómo él pudo sobrellevar o salir de este problema familiar? ¿Se acuerdan del problema familiar que tuvo Abraham?
con su sobrino Lot? Bueno, en este tiempo nos damos cuenta que llegaron ellos porque el Señor le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Pero él trajo a su sobrino. En el capítulo 13 nosotros podemos ver la solución de Abraham, solución familiar. ¿Cómo tú solucionas tu problema familiar? ¿Cómo yo soluciono mi problema familiar? Ahora vamos a ver cómo Abraham solucionó su problema familiar. Ellos dos se fueron, ¿verdad? Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado. Era un hombre muy próspero porque el Señor así se lo había dicho. A nosotros como familia, como padres o hombres de cabeza, cuando tú llegas a vivir sometido bajo lo que el Señor quiere, Él va a hacer contigo, ¿verdad? Lo que Él ve mejor. Te va a prosperar, te va a añadir cuando tú tengas el temor del Señor, obviamente, ¿no? Y dice que en el verso 5, también Lot, que iba acompañado de Abraham, tenía rebaños, los dos tenían rebaños. Y la región donde estaba no daba abasto, o sea, ya no les suplían para sus ganados y ya la tierra o lo que ellos deseaban para sus ganados se estaba acabando. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Ahí fue también los problemas que podemos ver, es solución a los problemas que tenemos en casa. Y Abraham fue tan sabio. ¿Se acuerdan cuando hubo este pleito? ¿Verdad? En todo el versículo 7 nos dice, además dice en el ver, por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Abraham, muy sabio, se acerca a su sobrino cuando ve, ¿verdad?, esa fricción que tenían, esa pelea que tenían entre sus pastores, las personas que le trabajaban a estos hombres. Y Abraham ahí le dice, no debe de haber pleitos entre nosotros. Nada de eso puede haber. Mira, allí tienes toda la tierra a tu disposición. Y yo por estar leyendo un poco, usted sabe que Abraham le dice a Lot, mira por allá. Mira esto, todo tú lo puedes escoger. Si te vas, mira, le dice en el verso 9, tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Entre los dos no hubo tanta pelea. Entre sus pastores sí. Y le dice, si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y Lot levanta su vista y observa que todo el valle del Jordán era tierra de regadío como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Que vio Lot y dijo, yo voy para allá, tío, porque yo veo que esto está muy bueno. Él confió en su propia prudencia. Y él fue y agarró y tomó la tierra que mejor había visto. Ahí dice, así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Él se aleja de su tío por esa misma razón. Su tío tuvo una conversación con el Señor y le dijo, Señor, ahí vive mi sobrino Lot, sálvalo. Ya porque él se había ido a ese lugar. Y de ahí vemos cómo Abraham
y toda su familia tenían esos principios, familia. Principios. ¿Qué tan poderosos son los principios en nuestra familia? ¿Ah? Esto es algo que a ti te va a diferenciar, como les estuve diciendo antes. ¿Cuál fue la diferencia de Abraham? ¿En qué te diferencia a ti de otras familias? Sus principios. El principio tan bonito que mostró Abraham fue: mira, sobrino, si tú quieres ir allá, ve allá, yo me voy a alejar. No debe de haber pleitos entre nosotros. El hombre tenía principios, valores, que hoy en día se están perdiendo. Los principios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo para complacer a nosotros mismos y no nos damos cuenta cómo afecta nuestra familia mis deseos como padres de familia. ¿Alguna vez han tomado decisiones sin preguntarle a sus hijos? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que queremos hacer todo tipo de cosas en nuestros hogares, pero nunca le consultamos a nuestros hijos. De repente usted dirá: pero Mari, ¿por qué tengo que consultar a mis hijos si los hijos no ponen plata en casa? No traen la comida. Eso es una palabra para hombres machistas. Pero aquel hombre que es temeroso del Señor siempre va a poner alrededor, cuando va a tomar cualquier decisión, a su familia. Cuando van a resolver conflictos, se van a reunir en familia. Pero cuando son conflictos tan fuertes, obviamente que le toca a los padres. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin nuestros hijos saber? Hoy tomé la decisión de meter a esta persona en mi casa y mis hijos no saben. Hoy tomé la decisión de que voy a hacer esto en mi casa y mis hijos no saben. Pregúntate cuántas veces lo has hecho. ¿Estás afectando a tu familia? Claro que sí, porque somos un núcleo, somos una familia y debemos de consultar lo mínimo con ellos, porque ellos son parte de la familia que nosotros estamos formando y glorificando al Señor. ¿Sí? Y esto estaba pasando. Ellos se reúnen y hablan. Pero hubo un principio con el que Lot se fue, ¿ya? Y él estaba a punto de pasar momentos muy fuertes, ¿ya? Como el tiempo se nos está agotando, nosotros el otro viernes vamos a seguir continuando con los problemas que él se enfrentó. Y de ahí vamos ahora sí a entrar la próxima semana acerca de la familia, de cómo o qué pasó con este hombre que se estaba formando tan fuertemente. ¿Y qué pasó? Les dejo con esa duda. Ustedes lean la Biblia, el libro de Génesis. ¿Qué pasó con este hombre? Y ahora, ¿por qué tuvo un hijo con su criada si el Señor le dijo que de él hará una generación grande? Y ahora, ¿por qué con la criada del hogar? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Por qué una equivocación tan tremenda y tan marcado? ¿Ah? Su matrimonio está a punto de ser destrozado. En este tiempo que estamos, ¿por qué la familia es tan importante? ¿Por qué es un tema demasiado delicado? ¿Por qué estamos viviendo un matrimonio tan disfuncional? ¿Qué pasó con los principios? ¿Qué ha ocurrido con los valores? ¿Acaso Lot no tenía el mismo valor, el mismo base que criaron también a Abraham?
¿Por qué se fue a ese lugar? Y ahora, ¿por qué se estaba mezclando con esta gente? Aunque sus principios todavía eran intactos, pero algo estaba ocurriendo. Pensemos un momento en esos matrimonios. ¿Acaso como joven matrimonio me adelanté? ¿Ah? ¿Acaso lo que yo tenía planeado para mí era mis planes y no era el plan de Dios? Vemos matrimonios disfuncionales, vemos matrimonios que están viviendo momentos muy fuertes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso también ocurrió en la vida de Abraham, pero Dios lo siguió usando. Eso es lo que queremos aprender tú y yo, que en nuestras equivocaciones, en nuestros errores, el Señor nos va a enderezar y nos va a alinear a lo que Él quiere. Y sí podemos llegar a ser un hombre como Abraham, teniendo fe, llegar a ser obedientes y poder vivir bajo lo que el Señor desea. Amén. Así que les digo que el próximo viernes nos volvemos a ver nuevamente, porque todavía no entramos en lo que fue su vida matrimonial. Estamos viendo lo que ha ocurrido, por qué es tan diferente él a otros matrimonios, qué hizo él como el hombre, en qué se aferró él tanto para que fuese tan diferente, por qué llegó él al punto de poder conseguirle buscar una mujer a su hijo. ¿Qué principios y valores más grandes tenía este hombre?